buenas noches. Nuevamente aquí estamos Lolbe y yo. Y vamos a hablar otra vez de sustantivos porque es un tema muy amplio. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando el sustantivo son cosas que se comen, cosas que se crían o cosas que se siembran? Allí vamos a trabajar hoy. Y nuevamente nos instalamos con los posesivos. U, A y la terminación es y la U, pero con terminación OO. Recordemos que tenemos aquí los singulares y tenemos los plurales. Muy bien. Entonces, cada vez que nosotros tenemos, en este caso tenemos gallina y tomate. Como gallina puede ser un animal que puedes tener en tu casa viviendo. Vamos a usar alak para estos tipos de animales vivos que uno los tiene. No necesariamente es una mascota, porque una mascota, pues decimos, ¿cómo vas a comerte una mascota? Sino que son animales que viven y que pertenecen a alguien. También tenemos O8. Así, ¿cómo se dice? O8. Ajá. O8. Para las cosas que se comen. Y estas cosas que se comen puede ser el tomate. También la gallina se come. Y vamos a usar pacal para las cosas que se siembran, como el tomate, que es una planta, o el epazote. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente, si es aquí vamos a usar una doble U para decir inwalak. También aquí para usar inwatch, pero cuando es la Y, la U es una Y. Así lo vamos a hacer también en todos los posesivos. Lo que pasa es que esta U es lo mismo, esta U, esta A es acá y hacemos la misma. Sí. Entonces acá es U8, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero decir, mi gallina, ¿cómo lo debo decir? Si es una gallina viva, si es mía la gallina, es in walak cash. Pero si es ya una comida, ya está cocinada la gallina, o al menos tienes la intención de cocinarlo, debes decir in watch cash. Así. Yo como gallina. Mi gallina. Pero es para comer. Por ejemplo, cuando vas a la carnicería, a la pollería y compras pollo para que tú comas, vas a decir vienen in man in watch cash. Pero ¿qué pasa cuando es un tomate? El tomate puede ser el fruto
Si es el fruto y es tuyo, vas a decir in watch back. Ujú. Pero si es un sembrado, es una planta y es tuya, vas a decir in pacar back. Muy bien, entonces ese es el ejemplo que vamos a usar. Recuerden que la clasificación que hacemos es alak, poch y pacar. Aquí es animales que están vivos, que se crían, pero pertenecen a alguien. Aquí son comidas y también entra aquí las bebidas. Y pacal es para los sembrados. Vamos a hacer unos ejercicios con Lolbe para que veamos si Lolbe está aprendiendo. Porque si no está aprendiendo, está pajareando. ¿Quién sabe cómo se dice pajarear en maya? Creo que podemos usar bashar, que es jugar. Entonces, voy a usar otras palabras acá. Voy a usar pichi. ¿Qué es eso? Es una guayaba. Guayaba. Ujú. Guayaba. Ajá. Voy a usar ic, que es chile, para estos ejemplos. ¿Cómo diría? Si compras chile y dices que es para que tú comas, pero es de nosotros, es con nuestro, Comida. ajá, y voy a poner entre paréntesis comida, chile. ¿Cómo lo diríamos, Lolbe? ¿Vale? Sí, sí es cierto, solo dos palabras. Tienes que poner nuestro. ¿Cómo dices nuestro? Ajá, muy bien. Entonces pongo acá abajo. Ajá. Muy bien. Pero es una comida. ¿Qué vas a usar? Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te acuerdas que hay alak, Acuérdame och y pacal? ¿Cuál de esos tres usarías para comida? Es al revés. Ujú. ¿Y cómo dices chile? Con el punto de la I. Aquí. Es doble I. Es doble I. Pensé que Entonces dirías och ik. Och ik.
¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y si decimos el, pero es comida, de ustedes. El, La comida. sí, pero es el chile de ustedes. ¿Cómo lo diríamos? ¿Qué usarías para ustedes? Ustedes serían... Ujú. Ustedes. U, ujú, es U. Ujú. Pero es comida. Entonces, ¿qué vas a escribir? Ujú. Entonces debes escribir qué es. Es chile. Es chile. Pero es de ellos. Entonces, ¿qué terminación vas a poner? ¿Te acuerdas qué terminación va con U? Entonces ponlo. O sea, ¿qué terminación? Con U. Para que sea plural, ¿te acuerdas? ¿Creo? Ay, no te entiendo. En los plurales hay ES y hay O. ¿Cuál usarías? Aquí juntito al chile. Muy bien. Entonces, pero aquí vamos a poner la Y porque es con U. Uyoch y Ko. Muy bien. Hasta aquí estamos muy bien haciendo esto. Pero, ¿qué pasaría si es el chile? El chile de ustedes, pero es sembrado. ¿Cómo lo diríamos? ¿Qué cosa? El chile de ustedes. ¿Cuál pondrías? Es ustedes, no de ellos. Ah, sí, aquí fallamos, es A. Ah, sí, tienes razón. A. Ajá. Entonces debes de escoger entre estos para sembrar. Sembrado, ¿cuál sería? Esta es... Ajá, sembrados. Esta. Es una K con apóstrofo. Apóstrofo. ¿Vale? ¿Vale? Ujú. Entonces debes poner que es. Otra vez es chile.
¿Y qué terminación vas a usar? Es A. ¿Qué terminación usas? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos esta estructura pequeña, pero ustedes lo van a poder hacer en sus casas. Primero tenemos el posesivo y después la clasificación de qué tipo, para qué sirve lo que vamos a decir. Después el sustantivo. Y al final, pues como es plural, usamos es. Muy bien. Pues sería todo de nuestra parte. Ustedes pueden practicar desde su casa. Así que también agradecemos a nuestros suscriptores que con mucho gusto los saludamos y nos despedimos. ¿Qué deben hacer? Suscribirse, activar la campanita, darle a like, comentar y por último compartir para que más personitas se suscriban y más aprendan la lengua maya. Gracias. Nip Olad. Adiós. Savannah, I'm coming home, Savannah.